Hola, bendiciones, que el Señor me los bendiga, familia de Cultura Abad, espero que se encuentren muy bien en este día. Eh, Hoy continuamos con el tercer tema de la serie Manipulados, que nosotros le hemos titulado Ungidos, pero no intocables. Hoy vamos a romper con ese mito de que no se puede tocar al ungido, ni se puede hablar del ungido, ni se puede señalar al ungido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente es el ungido del Señor. Hoy esta enseñanza trae como propósito o objetivo exponer y derribar el mal uso de esta frase, y que ha sido una frase que muchas veces se ha usado como escudo para evitar la rendición de cuentas, para tapar pecados, tapar manipulación, tapar abusos. Eh, Hay personas, ¿verdad? Líderes que dicen como yo soy el ungido, Dios a mí me habla y lo que yo digo siempre es de parte de Dios, excusándose de que están ungidos de parte del Señor, ¿verdad? Dando a entender que ser un ungido es una persona, perdón, superior. Pero ahorita vamos a ver que no, ser un ungido no tiene nada que ver con superioridad espiritual. Este, Porque la autoridad espiritual no se gana con unción, se gana y se valida con el carácter. ¿Ok? Pero antes de entrar en ese punto, quiero regalarte los textos bíblicos que voy a usar para esta enseñanza. Y la primera es 1 Samuel 24:6, que es donde David precisamente es el que deja este pasaje ahí que dice: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Luego Gálatas 2:11, que es una pequeña confrontación pública que hace Pablo contra Pedro, eh, porque Pedro está actuando de una forma hipócrita con los gentiles, ¿verdad? Y en ese pasaje dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hablando de lo que Pedro estaba haciendo. Ojo, y Pedro era un ungido, era un apóstol, escogido directamente, cara a cara por Jesús, y aún así Pedro lo confrontó. Lucas 12:2, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de saberse. Este es Jesús mismo dándonos a entender que toda verdad, tarde o temprano, tiene que salir a la luz. Ahora sí, la pregunta del millón: ¿qué significa no tocar al ungido? Como dije, ¿verdad? En 1 Samuel 24:6, David se refiere exclusivamente a no tocar al ungido, se refiere exclusiva y únicamente del daño físico. David no está hablando de que él no va a tocarlo exponiendo sus errores, o no voy a tocar al ungido diciéndole a él mismo la verdad, o agarrándole y diciéndole usted está equivocado, o contradecir, no contradecir, perdón, o confrontarse la palabra, eh, como hizo Pablo con Pedro, ¿verdad? Cuando David lo dijo, no se refería en ese sentido. Él lo decía en el sentido físico. ¿Por qué? Porque David estaba siendo perseguido. Vamos al contexto de la historia. David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar porque le tenía envidia y creía que David era superior. Y bueno, por todas estas cosas, entonces Saúl le monta una persecución a David. Y en varias ocasiones Dios lo pone como en bandeja de plata a Saúl, ¿verdad? Pero David decide, por su corazón, por su convicción y por el respeto que le tenía a Saúl, decide no tocarlo. Y él dice: yo no voy a extender mi mano, no voy a extender mi mano en el sentido físico, no lo voy a matar, no lo voy a herir, no lo voy a golpear, porque él es el ungido del Señor. Hay un respeto hacia él. No le está dando una posición mayor, simplemente es un respeto. Y el daño que David le pudo haber hecho era físico. Porque en 1 Samuel 24, en el versículo 11 y 12, obviamente David respetó la posición de Saúl, pero nunca aprobó la corrupción. Porque David no mató a Saúl, pero sí le habló a la cara y le mostró su error. Ahí está en ese pasaje. Eso quiere decir que muchas veces, eh, esta frase es usada para el líder decir: lo que yo digo es de parte de Dios y a mí nadie me tiene que corregir, lo que yo digo es la verdad y nada más que la verdad. Y nosotros, o bueno, sus ovejas, las ovejas de este tipo de líder, tienen que agachar su cabeza y nada más, como es el ungido, hacer lo que él dice. Y en ningún momento este pasaje fue escrito con esa intención, ¿verdad? Eh,
Este pasaje obviamente no es una orden para callar ante el pecado que pueda tener un líder visible. No es una orden para callar ante una herejía, ante una enseñanza fuera de contexto, ante una doctrina o un adiestramiento, ¿verdad? Que se sale totalmente del orden de Dios. Esta frase no es para eximirlos de esas cosas. O sea, no significa que el ungido está exento de rendir cuentas tampoco. Él tiene que dar cuentas al pueblo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Esto no es por jerarquías. ¿Quién es más que quién? Y bajo la unción de quién estamos. No se trata de eso. Porque si fuera bajo la unción de quién estamos, estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y él se derrama de igual manera con todo aquel que quiera hacerlo. O sea, la unción que puede tener aquel que dice que es el ungido, también la puede tener aquel que no es conocido ni famoso o no es un líder, por decirlo así, de autoridad, ¿verdad? No es un pastor, no es un profeta, puede ser un músico y el Espíritu Santo lo puede ungir porque ese es el detalle. Entendamos que la unción no es inmunidad, no es posición, la unción no es privilegio, no es que yo soy más ahora yo tengo un rango en el cielo, ahora yo tengo un rango en el infierno y ahora como Dios me ungió, el infierno tiembla porque Dios me ha ungido, etcétera, ¿verdad? Unción no, ungido, la palabra ungido significa apartado para un propósito. Por ejemplo, Dios puede ungirte a ti en las finanzas y te puede ungir para formar empresas, o te puede ungir para formar líderes, o te puede ungir para capacitar personas en la educación, en la medicina. Me doy a entender, a veces hay gente con capacidades increíbles de parte de Dios y creemos que Dios no los ha escogido. ¿Y por qué yo digo eso? Y usted va a decir, es que no, o sea, la unción es para lo espiritual, es para el reino, es para... Pero resulta que cuando Dios ungió a David fue para ser rey. Y cuando ungió a Saúl fue para ser rey también. No tiene nada que ver con sacerdocio, ni profecía, ni liderazgo, ni pastorado, ¿verdad? Entonces tengo toda la autoridad de enseñarles hoy y de decirles que a veces Dios nos va a ungir para propósitos que se salen del marco o de la burbuja religiosa o de la burbuja del sistema religioso que nos ha enseñado que Dios solo nos puede ungir para ser un gran salmista, para ser un gran profeta. No. Dios te puede ungir para ser un buen cocinero y ser el mejor cocinero y desde ahí glorificar a Dios y hacer algo grande y extraordinario en esta tierra. ¿Ok? Entonces, esto no significa que Dios apruebe todas las acciones. Hablando de ser un ungido, cuando Dios te da una unción, no significa que Dios va a aprobar todo lo que tú haces. No. En la Biblia, los más usados por Dios también, veamos esto, también fueron corregidos. Vea, a Moisés, que era un ungido, ojo, y a Moisés lo trataban como un Dios, y la unción, por decirlo así, o la capacidad que Dios manifestaba en Moisés para hacer milagros, o sea, ninguno de nosotros la ha visto y creo que no la vamos a ver. Y aún así, Dios le prohibió entrar en la tierra prometida por su desobediencia. Ok, si Moisés era el ungido, era el profeta, era el escogido, el libertador, o sea, él puede haber dicho, no señor, yo declaro y decreto que voy a entrar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, no, papito. Números 20:12, por si usted no me cree, Dios le dijo, no, lo que hiciste no está correcto, no vas a entrar por tu desobediencia. No lo eximió la unción, no lo hizo evadir sus errores, la unción no tapó todo el daño o todo el mal carácter que él tenía. Él tuvo que pagar sus consecuencias. David fue confrontado por Natán, recuerdan, en 2 Samuel capítulo 12, cuando Natán va y lo confronta por haber matado a este siervo, que ahorita se me va el nombre, y lo mató porque se acostó con su esposa, la embarazó y él la única solución fue mandarlo al batallón, ponerlo al frente para que muriera, lo mató. Y Natán, el profeta Natán, vino y lo confrontó. Ojo, ¿y quién era David? David era el ungido del Señor, era el hombre conforme al corazón de Dios, pero su unción no le eximió de sus errores. Ahora vamos con Pedro, que fue una de las historias que también conocemos, que está en Gálatas, cuando Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, tuve que confrontarlo públicamente,
Tuve que decirle porque lo que estaba haciendo era de condenar. Estaba siendo un hipócrita. Ojo, y Pedro, ¿verdad? Pedro hacía milagros con su sombra. Pedro en 2 predicaciones, en 2 campañas, digámosle así, logró salvar o traer al Señor 8,000 almas. Y aún así, esa unción no lo eximió de no ser corregido. La verdadera unción no necesita esconderse del juicio. El verdadero ungido, perdón, no necesita esconderse del juicio, porque el verdadero ungido ama la corrección. O sea, aprendamos esto. Y hoy, si usted ha anhelado y le ha dicho, Señor, yo quiero una unción sobrenatural, etcétera, etcétera, sepa una cosa, que los líderes que no rinden cuentas se desvían. ¿Por qué? Porque nadie está por encima del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:21. ¿Quién es la cabeza? Es Jesús. Y cuando un ungido cree que él tiene un poder mayor que cualquier otra persona del cuerpo, quiere decir que se está creyendo cabeza. Y la única cabeza es Cristo. Y cuando usted se cree igual, o tal vez no más, pero se siente que está por debajito de Cristo y debajito de usted está el resto, usted se va a terminar desviando. Y estas personas que se creen eso, lamentablemente, probablemente, y estoy casi seguro, para no decir totalmente seguro, que están desviados en muchas cosas. Y se van a seguir desviando porque hasta que no reconozcan y sean humildes y se humillen y digan, no, realmente yo no tengo el poder es de Cristo. No, y aquí voy al punto. Hay gente que va a decirlo. Hay gente que va a decir, no, la gloria es para Dios, no, el poder es de Dios, pero con sus actitudes, con su forma de moverse, con su forma de predicar, con su forma de hacer milagros, con su forma de dar órdenes, con las instrucciones que dan que son supuestamente de parte de Dios, demuestran que ellos están pensando o ellos están queriendo estar por encima de nosotros y por encima de Cristo. Ahora, cuando un líder se está desviando o cuando un líder o un ungido, vamos a decirle, ¿verdad? Está perdiendo su norte. Cuando este líder no da espacio a que le hagan preguntas. Cuando este líder no da espacio para ser confrontado, para ser corregido. Y vea, a mí me decía un pastor que tuve, es que el líder siempre tiene la razón. Es que el líder a Dios siempre lo respalda. Entonces a mí me había creado un pensamiento ahí torcido de que yo iba a ser un líder que nadie me tenía que decir nada porque Dios me había escogido a mí y Dios iba a arreglar conmigo, porque eso me decía, Dios se va a dar cuentas con vos. Al final no tienes que darle cuentas a la gente. Entonces, con el tiempo me di cuenta pero o sea, yo estaba viendo cómo descaradamente este líder, este pastor se estaba equivocando en muchas cosas. Y o sea, entonces no le digo nada. Y la iglesia se estaba destruyendo, la gente empezaba a hablar mal, me voy a entender, pero él era el ungido. Él decía, no, es que Dios cuando te unge como pastor te da la autoridad y Dios te va a respaldar, después se las arregla contigo. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y hoy tengo la autoridad bíblica para decir que eso no es cierto. El líder tiene que dar cuentas. El líder tiene que estar abierto a preguntas. El líder tiene que estar abierto a cuestionamientos. El líder, como dije en la enseñanza anterior, puede ser cuestionado por sus ovejas o por sus discípulos, por decirlo así, o por las personas que está pastoreando. Claro que puede ser cuestionado. Y un líder que es humilde y que no se ha desviado de la verdad de Cristo, va a aceptar la corrección, va a amar la corrección porque él sabe que no lo sabe todo, sabe que está en condición de humano y se va a equivocar, sabe que sus pensamientos se pueden desviar por X o Y razón, y por eso cuando alguien se acerca a decirle algo no lo toma con soberbia, ni ego, ni altivez, más bien con humildad y dice, ok, voy a estudiarlo, y reconoce si realmente está equivocado lo que está haciendo y se corrige. Ese es un líder de verdad. Eso es un líder que vale la pena estar en esa iglesia congregándose. O sea, cuando la iglesia deja de ser familia y se convierte en una dictadura, que aquí en esta iglesia, por ejemplo, en esta iglesia, no, es que si el pastor no está, no se empieza el culto. No, es que si el pastor no ha dicho, no, es que si el pastor, obviamente, hay un administrador, Dios pone a alguien a administrar la iglesia, porque si no hubiera un administrador, eso sería un desorden total. Pero gobierna como padre. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que nos dejó Cristo.
Cristo era intencional en sus relaciones. Y él le dijo, al final, antes de Jesús irse, Jesús les dice a los discípulos, ustedes no son, antes de ser crucificados, perdón, usted le dice, ustedes ya no son mis discípulos, ustedes son mis amigos, son mi familia, ustedes son con los que he compartido, con los que he entregado mi vida, mi sabiduría y todo. Un pastor guiado por el Espíritu Santo, él no va a ver subordinados, él no va a ver esclavos, él no va a ver siervos a su favor o siervos a su servicio. Él va a ver amigos a quien servir, él va a ver familia, él va a ver hijos, él va a ver padres, él va a ver nietos, él va a ver abuelos, él va a ver familia. Pero cuando que esta es la típica historia que se usa como excusa, ¿verdad? Para tenerte aquí a mi servicio y que hagas, no, a mí, yo se lo digo por testimonio propio, a mí me decían, vos obedece, Dios te va a honrar, y yo, pero... Y obviamente todo esto me empezaba a chocar y a chocar y a chocar hasta que llegó un momento que dije, no, o sea, lo siento, pero yo ya no obedezco más. ¿Por qué? Porque me están atropellando, me están violentando mi moral, mi integridad, mi economía, están metiéndose en áreas de mi vida que a mí no me siento cómodo compartiéndolas con este tipo de líder que lo que hacían era abusar de mí, ¿verdad? Y me di cuenta de esto, de que ellos no tenían la autoridad total de mi vida. Por eso, aquí viene una ecuación peligrosa. Unción más cero rendición de cuentas es igual a terreno para el abuso. Cuando este pastor no da cuentas, cuando este pastor no puede ser corregido, cuando este pastor no puede ser confrontado, usted está en un terreno apto para el abuso espiritual. ¿Y cuál es mi consejo? Salga de ahí. Si se pudiera corregir, si se pudiera hablar con él, que sería casi imposible, porque cuando ya esta persona se cerró y puso una barrera y en sus enseñanzas dio a entender que él solo le da cuentas a Dios y que él no tiene por qué explicarle al pueblo ciertas cosas o ciertos moveres o ciertas doctrinas o ciertos movimientos que supuestamente son del Espíritu Santo, esta persona ha preparado y ha plantado y cercado un terreno para el abuso. El liderazgo sano se edifica con humildad, señores, no con intimidación. Ese líder que dice, escucha esto, esta es la palabra del Señor, Dios me dijo que hicieras esto, o Dios me dijo que sembraras esto, o Dios me dijo que fueras a tal lugar y hicieras esto para mí y que me traigas. O sea, hay que tener cuidado porque a veces no se sabe, ¿verdad? Si es el Espíritu Santo o es brujería lo que están haciendo, ¿verdad? Y mucho menos cuando hay intimidación, cuando te meten ese miedo. Necesito que todos se paren a las 3 de la mañana a orar porque hay un brujo, así, el que no lo haga, van a venir legiones, etcétera, ¿verdad? Usted sabe de qué estoy hablando. Punto número 6, me faltan 2 puntos, pero tengan un poquito de paciencia. Punto número 6, hay una forma de confrontar bíblicamente. Y antes de confrontar debemos examinar nuestro corazón, el de nosotros mismos. ¿Por qué queremos confrontar? ¿Por qué esto nos trae como repudio? Esto nos incomoda, esto no nos hace sentir bien. Tenemos que examinar nuestro corazón y decir, ¿será esto un celo santo o será un enojo personal? ¿Será que el pastor dijo algo y de repente me ofendí, pero el pastor tenía la razón? ¿O realmente este pastor está atropellando la verdad de Cristo? Tenemos que examinarlo. Luego tenemos que usar la palabra, no nuestra propia opinión, porque en nuestra propia opinión hasta el mejor pastor lo podemos señalar. Pero cuando vamos a la luz de la palabra vamos a encontrar que hay gente que todavía se deja guiar por el Espíritu Santo y hay gente que usa el Espíritu Santo para guiar sus propios planes, ¿verdad? Hacen y deshacen y hacen abusos y hacen atropellos en nombre de Dios. Evitar la burla o la humillación. Porque la meta es restaurar, no destruir. La meta de este mensaje no es destruir a aquellos líderes que usted dice, fulanito es así, como está diciendo Arturo. Fulanito es de esa forma. No se trata de eso. Se trata de restaurar, se trata de entender que ellos están en error y que nosotros que estamos viniendo a la luz de Cristo y estamos entendiendo la verdad, empecemos a caminar en la verdad y empecemos a hacer las cosas que Dios le agrada y empecemos a enseñar esta verdad.
para que no seamos engañados. También recordar lo siguiente: confrontar no significa atacar. O sea, cuando usted expone sus molestias y a usted le dicen, es que sos un rebelde porque todo te incomoda. No, no, no. Cuidado con el lugar donde usted está, porque confrontar nunca va a ser atacar. Y hoy le digo a usted, cuando usted va a decir algo, no ataque, confronte. Confrontar. La confrontación bíblica es un acto de amor. O sea, confrontar es exponer con pruebas veredignas el error del otro y bajo la autoridad de la palabra, pero la autoridad real de la palabra, no imaginarme contextos, no imaginarme una hermenéutica ahí extraña, no, es ir bajo el contexto real de lo que yo quiero exponer y estar totalmente seguro de que lo que mi pastor o mi líder está haciendo está totalmente fuera del orden. Vamos a ver. Les hago una pregunta. ¿Qué causa más daño? ¿Un líder caído o una iglesia que no se atrevió a corregirlo? En Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí usted me dice, pero al pastor. Claro, porque la cultura nos ha enseñado que el pastor es intocable, pero este pasaje es para todos, para todos. ¿Quiénes son todos? Todos los hijos de Dios. Y el pastor es un hijo de Dios. El pastor es una oveja de Jesucristo. Él también necesita ser restaurado, ser corregido por esas personas que están en la iglesia, que son espirituales, que se van a dejar guiar por el Espíritu Santo y que van a dar las palabras correctas. O sea, la corrección bíblica siempre busca restaurar, no destruir la reputación. No se trata de andar hablando mal de todo mundo. No se trata de dar, es que el pastor de tal iglesia, es que el pastor de tal denominación, es que ese pastor que habló de esa iglesia hace 4, 5 años, hace 2 años, hace 6 meses. O sea, no se trata de destruir reputaciones, se trata de buscar la restauración. Pero en fin, creo que hasta acá está clarísimo. Y hasta acá lo voy a dejar porque el audio me quedó enorme. Espero que hayan llegado hasta acá. Y que hoy hayamos aprendido un montón sobre esta frase del ungido. Sepa que si el Señor a usted lo ha escogido para un propósito, usted ya está ungido. Dios ya te ungió. Si en usted arde una pasión por servir para un propósito específico, Dios te ha ungido. Eso no quiere decir que sos superior, eso no quiere decir que sos más que nadie. Eso, lo único que quiere decir es que llevas un norte que probablemente no va a ser igual al mío, pero va bajo un mismo propósito, que es glorificar al Señor, dar a conocer al Señor, expandir el evangelio, rescatar almas para el Señor y seguir implantando la cultura de Cristo en esta generación. ¿Ok? Y por último, no es pecado confrontar al ungido. El verdadero pecado es permitir que su autoridad se convierta en una impunidad. Y como siempre me gusta recomendarte que hagas una oración, ya sea que ahorita que escuches, que estás escuchando este audio, o cuando vayas a dormir, o cuando estés en tu tiempo de devocional, de oración, y que le digas al Señor, Señor, sana las imágenes distorsionadas de la unción. Quita el temor de hablar con la verdad. Y levanta líderes con carácter y no solo con dones. Y además de eso, congregaciones con el discernimiento más afinadito que la pasión que nos hace tomar decisiones o creer palabras por pura emoción. Amén. Así que espero que esto de verdad haya sido mucha bendición y que el Señor me los bendiga. Nos vemos en otro audio, nos escuchamos en otro audio. Y si usted tiene una duda, si usted quiere saber algo, puede escribirnos al privado al privado. Y con gusto conversamos de este tema a más profundidad. Y también recordarles que con una reacción nos damos cuenta que estamos conectados y que usted llegó hasta el final de este audio. Y todo lo que usted quiera aprender más de este tema a profundidad, puede hacerlo con toda confianza. Estamos acá para edificar, para crecer juntos, para conectarnos más con el Señor y para convertirnos en una familia que ama, una familia de fe que ama a Dios y que le gusta dar a conocer al Señor. Amén. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos en la próxima.